Saludos. Muchas personas me han solicitado recapitular los 9 viajes de Jesús según los evangelios canónicos, muy similar al video del apóstol Pablo. Si no lo has visto, no te lo puedes perder. Así que comencemos con esta cronología de los hechos más importantes o actividades en sus 9 viajes o giras misionales, y déjate llevar por algo más interesante. En su primer viaje, Jesús aparece en Betania, en donde es bautizado por Juan Bautista, el cual anuncia la misión evangelizadora de Jesús. Luego el Espíritu lleva a Jesús al desierto de Judea, en donde él ayuna 40 días y luego es tentado por el diablo. Luego de un tiempo viaja a las bodas de Caná, en Galilea, en donde realiza su primer milagro, transformar el agua en vino. Luego se establece un tiempo en Cafarnaúm. Segundo viaje. Jesús va de Cafarnaúm a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Conversa con Nicodemo. Después de las festividades, Jesús permanece en Judea. Cuando el Bautista es hecho prisionero, Jesús regresa a Galilea por el camino de Samaria, en donde se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cerca de Sicar. Permanece en este lugar 2 días y gana más adeptos. Después de su regreso en Galilea, Jesús aparece nuevamente en Caná, donde un cortesano le ruega por la recuperación de su hijo moribundo en Cafarnaúm. Jesús se involucra activamente en Cafarnaúm, enseñando y curando a los enfermos, entre ellos a la suegra de Pedro y a un endemoniado. En esta ocasión llama a sus primeros discípulos, los pescadores Pedro y Andrés, a Santiago y a Juan. Viaja a través de Galilea y realiza diversas actividades. Curó a un leproso, pronto vuelve a enseñar en Cafarnaúm y es rodeado por una multitud, tal que un hombre paralítico tiene que ser bajado a través del techo para poder llegar ante él. Convoca a Mateo al apostolado. Jesús va a Jerusalén para la segunda Pascua de su vida pública y fue en esta ocasión, cerca de la piscina de Jerusalén, que curó a un hombre que había estado enfermo durante 38 años, pero es acusado por haber realizado esta curación en día sábado. De allí viaja a Galilea y sus discípulos, siendo sábado, arrancaron algunos granos maduros de los campos de trigo, por lo que nuevamente son cuestionados. Regresa a Cafarnaúm y allí sana en sábado a un hombre que tenía una mano seca. Esto irrita aún más a los fariseos, que empiezan a planificar las formas de eliminarlo. Jesús se marcha primero al mar de Galilea, en donde enseña y realiza muchos milagros. Se retira entonces a una montaña en donde ora durante la noche. Escoge a sus restantes apóstoles en la mañana y predica el sermón de la montaña. Viaja de regreso a Cafarnaúm por las plegarias de un centurión, quien le había rogado que cure a su sirviente. Tercer viaje. Jesús viaja por Galilea, resucita al hijo de la viuda de Naín y poco después recibe a los mensajeros enviados por Juan desde la prisión. Luego una pecadora unta los pies de Jesús, mientras él descansa a la mesa en Magdala. Unas mujeres siguen a Jesús durante el resto de su gira misional. Regresa a Cafarnaúm y expulsa al demonio mudo. Allí es acusado por los fariseos de expulsar demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Se retira al mar y predica las 7 parábolas. Cuarto viaje. Sale de Cafarnaúm y en compañía de sus apóstoles cruza las aguas. Como una fuerte tormenta cae sobre ellos, los asustados apóstoles despiertan a su maestro, quien calma los vientos y a las olas. Al siguiente día, en el país de los Gerasenos, se encuentran con un endemoniado. Jesús expulsa a los espíritus malignos, pero les permite entrar en unos cerdos, los cuales se lanzan de un barranco al lago. La gente del lugar le pide a Jesús que se marche. Jesús regresa a Cafarnaúm y una mujer sana con solo tocar su túnica. Luego Jesús resucita a la hija de Jairo y devuelve la vista a 2 ciegos. Jesús envía a sus apóstoles a predicar a las aldeas de 2 en 2, pero la muerte de Juan Bautista hace que todos regresen y se reúnan con Jesús en Cafarnaúm. Quinto viaje. Jesús junto con sus apóstoles cruzan la parte norte del mar de Galilea en busca de descanso, pero multitudes de gentes lo han seguido por tierra o en barca. Jesús les enseña a lo largo del día y hacia la tarde. No desea dejarlas ir hambrientas. Por otro lado, solamente había 5 gasas de pan
y 2 pescados. Y Jesús realiza el milagro de la multiplicación de panes y peces. Jesús envió a los apóstoles de regreso a sus barcas. Las multitudes intentan consagrarlo como el tan esperado rey descendiente de David, pero Jesús no se los permite y escapa hacia la montaña, en donde oró hasta bien entrada la noche. Mientras tanto, los apóstoles se enfrentan con viento en contra hasta la 4ª vigilia de la noche, cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas. Al principio los apóstoles tienen miedo y entonces reconocen a Jesús. Pedro también intenta caminar por las aguas y a punto estuvo de ahogarse. Cuando Jesús sube a la barca, la tormenta cesa. Al siguiente día Jesús y los apóstoles llegan a Cafarnaúm, en donde habla a la asamblea sobre el pan de vida. 6º viaje. Dentro de los límites de Tiro y Sidón, Jesús exorciza a la hija de la mujer sirio-fenicia, continúa sus viajes y sana a un sordo y tartamudo. Después alimenta a 4,000 hombres, además de niños y mujeres, con 7 panes y unos pocos peces, llenando 7 canastas con las sobras. Las multitudes han oído durante 3 días las enseñanzas de Jesús previamente al milagro. Pese a las muchas curaciones, los fariseos y los saduceos le piden por una señal del cielo, tentándole. Les promete el signo del profeta Jonás. Después viaja a Betsaida, en donde devuelve la vista a un ciego. Hallamos entonces a Jesús en los confines de Cesarea de Filipo, en donde Pedro profesa su fe en Cristo, en el Hijo del Dios vivo, y en reciprocidad recibe de Jesús la promesa del poder de las llaves del reino. Aquí Jesús anuncia su muerte. Aproximadamente una semana después, Jesús recibe la visita de Moisés y Elías y sufre la transfiguración delante de Pedro, de Santiago y de Juan, posiblemente en la cima del monte Tabor. Descendiendo de la montaña, exorciza al demonio mudo que sus discípulos no habían sido capaces de expulsar. Va hacia Cafarnaúm, predice por segunda vez su muerte y en la ciudad paga el tributo por él y por Pedro. Esto ocasiona la discusión sobre el más grande en el reino de los cielos. 7º viaje. Jesús envía 72 apóstoles de 2 en 2 para que le precedan en cada ciudad y sitio a donde él va. Luego Jesús es recibido en la casa de María y de Marta. De Betania fue a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, donde entra en discusión con los escribas y los fariseos, quienes le piden que se pronuncie en el caso de la mujer encontrada en adulterio, oportunidad en la que Jesús dijo su famoso: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Luego Jesús devuelve la vista a un ciego en día sábado, situación que le granjeó más críticas de los maestros de la ley, quienes no veían la hora de matarlo. Jesús poco después enseña a sus apóstoles el Padre Nuestro. 8º viaje. Jesús regresa otra vez a Jerusalén para la fiesta de la dedicación, y se produce otra discusión con los judíos. Jesús explica a sus apóstoles varios asuntos doctrinales importantes: el número de los escogidos, el lugar que uno ocupa a la mesa, la elección de los invitados, la parábola de las 100 ovejas, de la dracma perdida, del hijo pródigo, del administrador infiel, etc. Jesús sana a un hombre con hidropesia en sábado, mientras está a la mesa en la casa de un príncipe de los fariseos. Finalmente, María y Marta envían mensajeros a Jesús, pidiéndole que vaya a curar a su hermano Lázaro. Pero cuando Jesús va, ya Lázaro ha muerto hace varios días, y Jesús lo resucita de la tumba. Los judíos no lo toleran y decretan entonces que Jesús debe morir por la gente. Se retira entonces a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efrem. 9º viaje. En su 9º y último viaje o gira, Jesús recorre Samaria, las fronteras de Galilea y varios sitios. Cura a 10 leprosos. Poco después, contesta las preguntas hechas por los fariseos respecto al reino de Dios. Enseña a través de varias parábolas y predice su muerte por 3ª vez. En Jericó, Jesús sana a 2 ciegos y recibe el arrepentimiento de Zaqueo, el publicano. Propone aquí la parábola de los talentos confiados a los sirvientes por su amo. De ahí Jesús viaja a Betania. Jesús es recibido como huésped de Simón el leproso. María unge sus pies y los discípulos, instigados por Judas, se indignan por este aparentemente desperdicio de perfume.
Jesús, montado en la burrita, entra triunfalmente en Jerusalén y es recibido por los gritos de hosana de toda clase de gente. Por la tarde se encuentra con una delegación de gentiles en el patio del templo. El día lunes, Jesús maldice a la higuera estéril y durante la mañana expulsa a los compradores y vendedores del templo. El martes, los discípulos se maravillan cómo de repente se ha secado la higuera y esto hace que el maestro les instruya sobre la eficacia de la fe. Jesús responde a las preguntas de los enemigos respecto a su autoridad. Propone entonces la parábola de los dos hijos de los viñadores infieles y de los invitados a la boda. Jesús es acosado con varias preguntas en formas de trampa. Unos le preguntan si es legal pagar tributo al César. Los saduceos le preguntan sobre esposa de quién es una mujer, después de la resurrección, quien ha tenido varios esposos. Jesús propone entonces su última pregunta a los judíos: ¿qué os parece Cristo? ¿De quién es hijo? Esto es seguido por las recriminaciones contra escribas y fariseos y por la denuncia contra Jerusalén. Las últimas palabras de Cristo en el templo fueron expresiones de elogio hacia la viuda pobre que ofreció 2 óbolos a pesar de su pobreza. Jesús terminó ese día pronunciando las profecías sobre la destrucción de Jerusalén, su segunda venida y el juicio futuro. Estas profecías son interrumpidas por la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos. Jesús predice nuevamente su pasión el día miércoles. Probablemente fue el mismo día en que Judas llegó a un acuerdo con los judíos para traicionarle. Esta fue la cronología de los 9 viajes de Jesús. Espero que el video haya sido de tu interés. Recuerda suscribirte y compartir. Así más gente podrá disfrutar del contenido que tenemos preparado. Síguenos en Facebook, ahí subimos contenido diariamente. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.